Estás escuchando el podcast de Senderos de la Comarca. Hoy el tema es el esquí, con la visita del profe Carlos Biaene. Él es profesor de educación física, patrullero e instructor de esquí, incluso asistiendo al equipo nacional en las Olimpiadas. Carlos, un privilegio tenerte acá. Muy buen día. Muy buenos días, gracias. 2 años y medio que ya me considero de Bolsón, que me recibió muy bien y estoy feliz en este lugar. Bueno, agradecidos todos porque en cada bajada que uno hace en el cerro, lo ve a Carlos dándole un tip, ayudando a alguien. Le sale, está sí, en su parte interna. Pero esta parte viene de hace muchísimos años, no estamos diciendo que uno sea mayor, digamos, pero digamos que hace muchos años arrancaste con el tema de la preparación física con el esquí y llegaste inclusive a estar preparando o asistiendo a gente que participaba en las Olimpiadas y recorriendo el mundo con la selección de esquí, ¿verdad? Sí, bueno, años atrás, hasta el 78 que fuimos al Mundial, era más. El Mundial que bueno, en el mundo del esquí, la Olimpiada y el Mundial es la misma importancia, ¿no? Ajá. Y contanos algo de esa experiencia, la gente que digamos, ¿cómo se prepara una selección? ¿Cómo sale? ¿Se buscan chicos como en la selección de fútbol, así? Que los miran, los ven, dicen, vos sos bueno para esto? Y sí, van ganando carreras y se va haciendo un ranking y bueno, y se van seleccionando. Yo le hacía los test, por ejemplo, acá vino Guillermo Luquet, que ahora Guillermo Luquet padre, ¿no? A hacer el test, tenía 15 años y bueno, entró. Mira, y bueno, y siendo profesor de varias de las personas conocidas acá, como el presidente del Club Andino del Piltri, Pablo García, también alumno tuyo. También él me recordó porque, claro, los chicos cambian mucho, ¿no? De vos es un hombre grande, dice, Carlito, ¿no te acordás de mí? Y tengo mala memoria, además. Y sí. Muchos alumnos. Muchos. Y muchos de acá de Bolsón, ¿no? Sí. Bueno, siempre estuvo muy integrado porque antes acá era apenas un intento de centro de esquí. Evidentemente cuando había que competir, las carreras, todo se daban en el Catedral. Sí, pero acá la gente de Bariloche siempre vino con mucha alegría. Escuché muchas historias de la época de Rudolf, ¿no? Ajá. De Ojeda, de toda la gente de esa época que están en la carrera de historia con nosotros y son nuestros asesores en la historia del esquí, y venían muy felices a Bolsón. O sea, las competencias en Bolsón se daban antes. Yo las viví ahora a partir del 2011, como vine a vivir acá. Carreras FIS, carreras FADA, todo las viví en el cerro pensando de que ahora se hacían acá, pero esto viene de hace muchos años. Sí, las carreras de la época que yo hablo eran carreras de entre amigos, eran más un encuentro para pasarlo lindo, terminaban en bailes, así, esas cosas que escuché, ¿no? Sería bueno traerlo a Rudolf que los cuente. Vamos a hablar con Gerardo, va a ser otro que va a pasar por la mesa. Bueno, a mí me contó Vicente Ojeda, por ejemplo, que es un tipazo, y aparte de una memoria 90 y algo, y se mantiene impresionante. Mira, bueno, dentro de las cosas de la carrera de la historia que comentaba que se da muchísimo, hace 20 años en Bariloche, hay algo en particular y que son un precursor y un fomentador de un tipo de esquí que, bueno, yo no sabía que existía, que es el Telemark. Contanos de qué se trata eso, cómo llegó a vos el Telemark. Yo era director del Club Andino, Bariloche, y bueno, el club en ese año tuvo cantidad de alumnos y no teníamos instructores. Entonces yo enganché un inglés que andaba girando y sabía esquiar bien, y tenía algún curso de instructor, y enganché un sueco, y el inglés se vino con un equipo de Telemark y viene y me pregunta a mí si había alguien que enseñara Telemark. Digo, acá eso no lo conoce nadie, eso es el origen del esquí, eso por lo que yo tengo entendido. Después de ahí no sé. Y digo, pero mira, hay un sueco que enganché también para el club, que debe saber, preguntémosle. Y bueno, se hicieron re amigos, calzaban lo mismo, 44 y medio,
Interesante. Y bueno, se intercambiaban el equipo en la pista, le enseñó, y yo lo veía el trabajo de director era muy intenso, teníamos muchos chicos, así que, pero los veía de lejos y ya me gustaba. Y cuando se estaban yendo al fin de temporada, querían vender el equipo, ¿a quién se lo iban a vender? Entonces yo dije, yo se los compro. Yo calzaba 40, 41. Bueno. Me andaba la bota de cuero, andaba bastante grande. Y aún así empecé a hacerlo con todo lo que yo los había visto y me gustó mucho. Claro, las críticas fueron terribles. Las críticas de mis colegas decían, vos vas a comprarte un Forte para andar paseando por la Mitre. Así que por muchos años era un bicho raro. Y bueno, andaba con ese equipo que era malísimo. O sea, mucho no podía aprender porque con ese equipo no me lo permitía, hasta que cayó un danés que vivía en Austria, que era representante de marcas de esquíes y demostrador, ¿no? Y se vino con un equipo de Telemark de última generación, y yo tenía un hostel, estaba en mi hostel. Y cuando se estaba yendo le digo, che, ¿no me lo vendés? Me dice, no, a mí me lo dan, Carlitos, yo te lo dejo. Y bueno, ahí cambió y desde ahí pasión. Claro, primero era tu número, así que ya igual me seguían mirando, vos estás loco, y lo único que falta es que sueltes el talón para hacerlo más difícil, ¿qué te pasa? Y claro, era mala palabra el Telemark, pero bueno, el Telemark surgió primero en Europa, obvio, y hoy es como la última página del libro. Hoy, pero vos decías que es como el origen. Sí. Contá un poquito las características. Claro, seguramente mucha gente no sabe de qué se trata. El esquí nació porque al trasladarse en la nieve se enterraban, ¿no es cierto? Claro. Entonces uno dijo, si yo agarro una tabla larga, ato la punta de la bota a la tabla y camino normalmente y no me hundo. Y bueno, después se le enterraba la punta, le doblaron la punta, después había una bajadita y cómo hacían para bajar. Entonces hasta que uno dijo, bueno, adelantando un esquí, el otro dobla. Y así, y con un palo largo se hacía al principio. O sea, se ponía el palo, se clavaba de un lado para doblar para ese lado y se cambiaba para el otro lado para doblar para el otro lado. Tenía más de navegación. Era una navegación, sí. Así que así surgió y bueno, en los países nórdicos siempre hubo gente que lo siguió practicando, pero muy así de fondo, ¿no? Pero de golpe empezó a entusiasmarse gente, así como me entusiasmé yo, y bueno, hoy es la última página del libro, digo, o sea, todo el mundo quiere aprender, bueno, de paso hay varios instructores que quieren aprender, yo dejé un equipo en el club arriba para que si quieran practicar tengan un equipo con que hacerlo, así como yo empecé con una bota 4 números más grande que mi pie, yo volvía lastimado los pies, pero así me gustaba, con un equipo mejor. Entonces tengo una carcasa que es 41, pero uno puede poner el interior de su bota, de tu bota y con eso al ajustarlo puede hacerlo, o sea, no es el ideal, pero para arrancar anda. Y para verte por acá practicarlo, digamos, ese deporte, ¿cuándo se da? Porque ya ha habido una intención de hacer carrera de la historia también en el Boston. Sí, ya lo hicimos 2 veces. Claro. O sea, el anteaño fue la primera vez, entonces, gracias a Dios, los de Bariloche siguen viniendo con mucho entusiasmo. Uh-huh. Y hubo 1 o 2 hubo 2 o 3, perdón. Estuvo Guillermo Tornero, que participó, que nos hizo de guía por la montaña, que estuvo buenísimo. Lamentablemente el año pasado Guillermo por unos problemas personales no pudo venir. Hubo uno que vino con el mono esquí, que es un tablón que se esquía con los 2 pies juntos, pero los 2 pies juntos y con fijaciones de esquí de alpino. Fue el anterior al snowboard, ¿no? Y fue el primer esquí ancho que con los lápices en la nieve honda había que esquiar.
En la escuela de esquí, por ejemplo, éramos 40 socios, de los 40, 10 esquiábamos fuera de pista, por lo tanto era mala palabra, nadie aceptaba que no le daba el nivel, era prohibido, éramos los corruptos. Necesita una pericia particular para hacer claro, eso. Entonces teníamos que tener mucha precaución porque si nos llegaba a pasar algo, íbamos por poco no nos metían en cana. Sí, cuando algo no gusta normalmente se prohíbe. Vamos a hacerlo simple. A ver, no lo entiendo, lo prohíbo. No lo sé hacer, lo prohíbo. Bueno, igual el esquí de travesía en los centros es bastante perseguido, ¿no? Porque la empresa quiere que suban por los medios, ¿no? Claro, de todas maneras. Y bueno, no todo es culpa de la empresa. Hay muchos hoy en día, que realmente hacen cosas que son... Que no están preparados para eso. Están preparados, que traen problemas, que si se accidentan la empresa los tiene que sacar porque están en el área de la empresa. Entonces, a eso quería apuntar. A eso quería apuntar porque en realidad pasa incluso haciendo algo tan simple como yendo por todos los canales habituales, tomar la aerosilla y te meten en una pista que no es la que te corresponde. ¿Por qué? Porque todos tienen un nivel, tienen un colorcito y no es porque sí. De hecho, el otro día cuando bajaba estabas ayudando a una chica que no podía bajar ni caminando por la pista, entonces dándole una mano ahí, Carlos, porque se metió en una pista, se metió en la Leo, que es una pista roja, con un nivel verde. Entonces, o sea, ella tenía un nivel verde para verde, y se metió en una roja, estaba muy verde. Entonces Carlos le ayudó. Pero esto me lleva a que en algún momento fuiste de la patrulla de montaña, ¿no? Y quería hablar sobre esa gente, sobre la gente que trabaja en la patrulla de montaña, la gente que ayuda y que muchas veces corre muchos riesgos, más en Bariloche que acá, pero corre muchos riesgos para dar una mano y ayudar a esto cuando te metes en un lugar donde no corresponde y bueno, donde tenés algún problema, te lastimás o pasa algo, ¿no? Es un trabajo bastante... que se hace por abajo, hay mucha gente que lo hace, pero no sé si es tan notable que todos los que vamos a esquiar nos demos cuenta de que hay gente que nos está cuidando. Y bueno, ojalá lleguemos al nivel que en Europa, por ejemplo, es más importante el patrullero que el instructor de esquí. Y claro, acá el patrullero en general se lo usa para la pala, para poner un montón de cosas que está bien, que también tienen que hacer, pero hay que valorar el nivel del patrullero, ¿no? Porque si a uno le pasa algo, es muy importante. Si es difícil bajar la montaña solo, imagínate asistiendo a un otro, ¿no? Y no solo en eso, sino en el tema de dónde poner la red, simplemente ya eso, donde saben que son gente con muchísima experiencia y saben dónde puede haber un accidente y buscar todas las protecciones primero para que no pase, todo lo preventivo, y luego nada, ir y atajar a alguien que está en algún lugar en una situación muy incómoda, y cuando estás caído, dolorido, quebrado o lo que sea que te haya pasado, bueno, recién ahí se valora. Sí, fui también miembro de la comisión de auxilio de Bariloche, que es muy importante. Estuve como 20 años, me recorrí Bolsón con la comisión de auxilio. Cada vez que se perdía alguien, podía venir a Bolsón a pasear, porque en realidad éramos más entusiastas de la montaña y era el pretexto para poder ir a la montaña, ¿no? Había que dejar todo, había que ir a buscar al que se perdió, ¿no? Menos mal que se pierde la gente. Bueno, no era para el lado que quería llevarlo, pero está bien, es la realidad que pasa a veces, sí. Bueno, el tema de la patrulla y esto de tener el nivel, con eso, siendo instructor y teniendo esa voluntad de enseñanza, tiranos algunas tips, como ya me lo hiciste conmigo, que me ha dado varios tips para esquiar cuando uno arranca. Cuando arranca de chico es más fácil, ¿no? Porque no está en el medio, el miedo en el medio, pero después de más grande sí tenemos algunas trabas mentales más, entonces... Pero también son más elásticos los chicos. También se rompen menos los chicos, ¿es cierto? Sí, los chicos guían como sea y andan. Claro. Son de goma. Los equipos, como decía, me contaba alguna vez, también ayudan un montón. Ahora, antes eran unos arcochos que iban para abajo, que realmente había que tener muchísima técnica para manejarlos, pero en este caso
nos hacen creer que es fácil, pero también nos pueden lastimar. Entonces, para unas recomendaciones para gente más grande, como Walter, por ejemplo, que ya tiene el pullover para ir a la nieve. Y de todos modos, aunque sea más fácil para los niños, yo había hecho todo y daba los cursos para maestras jardineras, que le llamábamos, que también había hombres, pero bueno, no siempre uno es machista, ¿vio? Y porque normalmente le hacían los cursos y los peores iban a enseñarle a los chicos, y a los chicos tienen que estar los mejores, que estén preparados para enseñarle a un niño, no porque lo rebotaron de esquí a grandes. Entonces revertimos esa idea, hicimos el curso para niños. Y yo como profe de educación física, y bueno, me junté con maestras jardineras y gente en el rubro de la enseñanza, digamos, y que de paso ellos sabían más que yo, porque yo no había trabajado tanto con niños, así que tenían muchos tips que yo no conocía, pero bueno, entre todos hicimos eso. Y ¿a qué voy? Es mucho más importante el principio que todo el resto. Si uno empieza bien a aprender a esquiar, después no tiene más problema. O sea, después es un nivel de perder el miedo, pero la técnica después no cambia. En cambio, si uno empieza mal, esquía en base a fuerza, puede esquiar también, pero después sacárselo es mucho más difícil. Por eso a mí me encanta enseñar a los que recién empiezan, ¿no? Porque después de las primeras clases, por ejemplo, entre la cuña y el paralelo, es un nivel de confianza. La cuña te da confianza de mantener, de frenar, de sentirse controlado. Y el paralelo es el nivel de confianza que ya podés frenar doblando, por decirlo, y entonces el esquí automáticamente se junta al otro, ¿no es cierto? No es necesario hacer la cuña. Y la posición no cambia, ¿no? Bueno, yo ya hace 20 años que no doy un curso de esquí, o sea, las cosas han cambiado mucho, no quiero decir cosas que por ahí, ¿no? Por eso tampoco quiero enseñar a niveles altos, porque han cambiado las palabras, han cambiado tantas cosas como en todo, ¿no? Y bueno, yo ya, lo mío es esquiar para divertirme. Pero en la práctica hemos visto de que hay gente que la ha sacado de estar jamás en la vida haberlo hecho, con más de 50 años, digamos, y lo pone sobre unos esquíes y hoy está esquiando como Babi, ¿no? Mi pareja es el mejor ejemplo, que claro, cuando le dije que le iba a enseñar a esquiar, me dijo, no, eso de concheto, yo no, perdón la palabra, ¿no? Y bueno, la convencí y hoy es una entusiasta y está esquiando al nivel. Viene a la carrera Historia, donde son todas mujeres que vienen esquiando de la edad de ella, años, claro. Que vienen esquiando, que fueron reesquiadoras y no pueden creer lo que Babi esquía con ellas. Así que la edad es más, el esquí generalmente la contra es el miedo. Si uno le tiene miedo, y te termina condicionando cualquier cosa, y te expone al accidente. Te expone, sí, porque uno va tenso. Claro. Bueno, con respecto entonces a esto de arrancar, lo mejor es arrancar bien. Entonces lo mejor es buscar a alguien que realmente sepa esquiar, que sepa enseñar y que te dé una mano, como en todo, ¿no? Como digo, salimos a la montaña, ok, pero primero anda con un club, conoce la montaña, conoce vos qué carga puedes tener. Bueno, lo mismo pasa en las primeras clases, son fundamentales, porque además el esquí es totalmente antinatural. Uno normalmente en lo que sea, mismo manejando un auto, dobla y se tira hacia adentro de la vuelta. Y en el esquí hay que poner el peso afuera. Y hay que tirarse para adelante, hay que salir del centro, uno mira los claro, te tirás para atrás. Sí, entonces el que aprende solo hace todo lo que el instinto le dice que tiene que hacer, y después cuesta mucho corregirlo. Yo he visto esquiadores que vos decís pasan por cualquier lado, pero esquían en base a fuerza. Apenas se le vaya la fuerza. Aparte, unos van tensos, tienen problemas de las rodillas, se lastiman, se cansan, ¿no? Yo, gracias a la técnica, a mis 73 todavía puedo andar esquiando. Esquiando y enseñando. Una más, Carlos, como para redondear esta primera entrevista, porque evidentemente da para mucho. Carlos anda en kayak, anda en bicicleta, corre. Yo le quería preguntar una cuestión dale. En relación a tu oficio, que es de profesor de educación física. Soy jubilado hoy. Sí, jubilado, pero transitado. Sí. Digo,
¿Por qué el esquí? ¿Porque tenías para elegir o elegiste todo? Bueno, yo de pequeño era de San Martín de los Andes. Ajá. Por eso también estoy tan feliz en un pueblo, porque mi origen fue un pueblo. Y íbamos a la montaña, cuando éramos chiquitos nos llevaban, el origen del esquí en San Martín de los Andes, yo lo viví hasta los 6 años. En esa época era ir a tirarse en trineo, no era esquiar, o sea, si bien hasta nos poníamos tablas, pero andábamos derecho, no, el que doblaba era Gardel. Y yo tenía 6 años, aún así quedó grabado en mi sí. Esa época, no me la olvido más. Y después, bueno, mis padres se divorcian, mi padre se va a Mendoza, yo me quedo con mi madre, negado que mi padre se había ido, no fui más a la escuela. Entonces me llevaron a Mendoza, me pusieron pupilo en un colegio de curas, así que me alejé del esquí por muchos años. Después me mandaron pupilo a Bariloche, a un colegio de curas también, y finalmente, cuando estaba entrando a 5º grado, viene un alemán que dice, no, mándalo a Buenos Aires, hay un colegio alemán. Así que estuve pupilo hasta de 2º grado a 5º año. En pupilo. Pupilo. Y bueno, mientras tanto yo vivía lejos, estaba lejos, y mis hermanas esquiaron. Una de mis hermanas fue campeona argentina. Y bueno, gracias a ese título yo entré en la patrulla a trabajar, porque tenía muy pocos días de esquí en esa época, con esquíes largos y botas de cuero. Era muy difícil aprender el esquí. No es como ahora que el primer día uno sale esquiando. Sí. Antes no, era realmente difícil. Y bueno, cuando termino 5º año, me quedaron 3 materias para marzo, no pude entrar a la universidad, y mis padres me decían, mandamos pupilos toda la vida para que sea un profesional, y después resulta que no entra a la universidad a trabajar. Y yo trabajaba de chofer, y escucho en la radio que llamaban para patrulleros. En esa época Parques Nacionales manejaba el tema en Bariloche, ¿no? Y bueno, me presento, me piden el apellido. Cuando digo mi apellido, hermano de Reni. Claro. Dice, sí, vos estás en la lista ya. Cuando me vieron, me dice, pero bueno, ¿sabes esquiar? ¿Cómo tenés ese apellido? Por portación de apellido no digo. Bueno, digo, mire, yo hago mucho deporte. Yo soy atleta, gimnasta, hago handball, siempre hice de todo. Deme 10 días, y en esa época era muy marcada, la pretemporada era para hacer todos los trabajos en el cerro, casi no venían esquiadores, o sea que era preparar el cerro, y fui a la patrulla, que vivíamos en el cerro mismo, y dije, muchachos, en 10 días no esquivo, enséñenme, porque yo en 10 días me echan. Y bueno, cuando me vio el jefe, a los 10 días no lo podía creer. Yo además me agarró un fanatismo por el esquí, eso era una cosa de locos, andar esquiar, que yo de chiquito lo había hecho algo, y después toda mi vida veía las noticias de mi hermana corriendo carreras, ganando, y yo en Buenos Aires. Bueno, tenía la ansiedad acumulada. Claro, sí, llegaba el invierno, mis padres no le daban el cuero para llevarme a Bariloche, y menos para ir a esquiar, así que quedaba en Buenos Aires yo, en las vacaciones de invierno. Y bueno, me tomé las vacaciones, 5º año que no pude entrar a la universidad, y ese año se me cumplió el sueño de esquiar, ¿no? Está bueno. Sí. Así es como llega el esquí a la vida de Carlos. Pero y bueno, en esa época la gran mayoría de los instructores de todo el mundo el inicio era en la patrulla. Ahí se iniciaba. ¿Salía bueno o te ibas? ¿Te gustaba o te ibas? Porque con el equipo que tenías que tener en ese momento era muchísimo más duro. No solo el equipo de aquí, la ropa, todo, imagínate. Y ahora es mucho más simple la vida. Éramos los 2 más jóvenes con otro, y al tiempito de empezar la patrulla se quiebra el jefe máximo de Parques Nacionales de Buenos Aires, en un zanjón. Y en esa época recién llegaban los primeros trineos bananas, que le llamábamos, no sé si seguir llamándolo igual. Ayer justo le decía a unos patrulleros, muchachos, en mi época eran de madera, disfrútenlos. Y bueno, se quiebra y llega, y nosotros dos nos escuchamos. En esa época había muy poca gente en la montaña, y el único trineo que teníamos a mano era el de madera. Cuando llegamos, dice, 2 pibes
ayude, me vienen a rescatar. Y con el trineo de madera, bueno, después quedó admirado porque él no se dio cuenta que lo que necesitaba él para que lo saquen de ahí era 2 atletas, no 2 esquiadores. Claro. Y nosotros estábamos afiladísimos físicamente, así que él quedó admirado de cómo lo habíamos sacado, ¿no? Así que empezamos bien la patrulla. Me hacen un resumen, Carlos, solamente un resumen muy cortito porque ya se nos va el tiempo, de qué diferencia ves vos entre el Catedral y el Perito Moreno, que ha cambiado un montón, que tiene mucho más medios, pero siempre fue un cerro con mucho menos de la mitad de los medios que Catedral, ¿no? Es muy lindo, pero a mi gusto han metido demasiados medios para las mismas pistas. Entonces hoy no se hace cola, pero después en la pista tenés un mundo de gente. Muchos accidentes por choque. Uno que esquía bien me da miedo. Imagínate un esquiador de niveles bajos, ¿no? Claro, en cambio acá uno esquía solo en las pistas. La verdad es... Entonces yo cuando me preguntan, yo digo, esto es como esquiar, como volver al pasado, ¿no? Pero el pasado lindo. Claro. Y habrá que cuidarlo entonces. Hay que cuidarlo, que se mantenga, hay que cuidarlo, creciendo despacito. Uno esquiar solo en una pista, no se puede creer. Yo subo todas las mañanas, bien temprano a la mañana. Catedral subía también bien temprano para cuando llegaba la gente, yo me iba, ¿no? Y pero acá no hace falta, acá tenés muy buenas pistas, y si los medios son más viejos, pero vos después esquías solo, es una maravilla bajar después unos bosques hermosos. Y por otro lado, es toda una familia, o sea, yo llegué, me incorporaron, la verdad que ir a esquiar al cerro me siento muy cómodo, pero muy cómodo. Bueno, ahí nos estaremos encontrando entonces, Carlos. Bueno. Muchísimas gracias por la visita, por la radio. Por la vuelta. Y sí. Que vuelva. Y más vale, vamos a volver, pero con mucho nos más falta todo en la cuestión del campeonato mundial. No hay problema, yo soy tímido, pero si quieren pago también para volver. Gracias, Carlos. Bueno.